tardes, compañeros. Les damos la bienvenida aquí de nuevo a esta plática o exposición dentro del coloquio de Fundación Matemática. En esta ocasión vamos a tener al profesor Francisco Torres, que nos va a hablar de análisis matemático, pero el tema es conexiones inesperadas del análisis matemático. Sí, y bueno, la intención de estas pláticas, como ya se ha dicho, es tratar de orientar al público en general, sobre todo a las personas que estudian la carrera de matemáticas, sobre las optativas, las materias que se van o que se imparten aquí en la facultad, asimismo como pues, las ramas de las matemáticas que se están trabajando hoy en día. Nos damos la palabra y le agradecemos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias por venir. Quería hablar un poco de estas conexiones inesperadas, porque es algo del área de análisis que creo que no se difunde mucho. Digo que está bonito ya cuando uno empieza a verlo, tiene su belleza. Y bueno, también parte de la intención de la plática, como mencionaban, o tratar de orientar qué optativas podrían tomar o qué rumbo podrían llevar. Eso es bastante difícil porque depende mucho de las personas, ¿no? Del carácter, si les gusta cierta área, si les facilita ciertos cálculos. Entonces, sí, es medio complicado. Entonces, pues, una parte de esto es como ver estas conexiones que de alguna forma ilustren de que tienen que tener así como que la mente abierta, ¿no? Que sean un poco flexibles, de que no se casen nada más, digamos, con un área, ¿no? De que yo quiero estudiar álgebra, yo quiero estudiar análisis, no sé, lo que ustedes quieran. Porque ya cuando uno está trabajando, igual ya sea en la academia o fuera de la academia, uno siempre se topa con cosas que no estudió o no aprendió, entonces uno tiene como que tratar de asimilar, ¿no? Entonces esa flexibilidad es como que importante, ¿no? Así de estar abierto, de tomar así como varias materias las que puedan. También tampoco es así como que también hay como limitaciones, ¿no? De que uno no puede tomar todo, ¿no? Tiene un tiempo finito para estar aquí en la facultad, pero bueno, tratar de que tengan así como una exposición a diferentes áreas, eso es bastante bueno. Y otra cosa es importante, a lo mejor es que en el fondo igual las materias, todo lo que toma uno muchas veces se le olvida, ¿no? Pero una parte que es importante que me comentaba un profesor es como que ya que uno que está tomando así las materias, como que uno trata de interiorizar el conocimiento, ¿no? Así como que uno tiene ahí cierta, no sé, dibujo así como de la realidad, no sé, voy a hacer una analogía con las computadoras, su cerebro es como que la supercomputadora, ¿no? Entonces cuando uno entra a la carrera, pues prácticamente todo el trabajo de los profesores es como reprogramar su cerebro, ¿no? Para que tenga ciertos códigos y rutinas ahí que empiecen a trabajar. Entonces también es importante cuando les empiecen a meter estos códigos y rutinas, cuando les empiecen a enseñar, como que traten de conectarlos con cosas pues, de su experiencia. Que al principio por eso la carrera es bien difícil, porque cuando uno entra aquí, si son físicos y me empiezan a hablar cosas más formales, pues como que no, al principio no tiene uno de dónde agarrarse, ¿no? O si es matemático, peor tantito. Uno no tiene así como colección de experiencias para conectarlo, pero bueno, poco a poco se va formando, ¿no? Y más adelante la carrera, por eso es importante que los vayan a tratar así como de pegar. Por ejemplo, un maestro en el que contaba él, por ejemplo, es un investigador de análisis funcionales, súper bueno en su rama, se llama Bill Johnson, es muy conocido, y él publica su área de análisis funcional, pero pues, se mete en otras áreas. Por ejemplo, él decía que combinatoria, para él lo entendía como análisis funcional, pero con la métrica discreta, entonces, más como de su área, de espacios métricos, y veía otras áreas, pero desde esa perspectiva. Así que se les quede. Cuando aprendan algo, traten de verlo, pero con sus ojos. Esto como entra de lo que yo sé. Bueno, ya para empezar formalmente, les quiero platicar un poquito de esta conexión. Quiero empezar con esto de gráficas. Al principio como que uno no tiene mucho que ver con análisis. Pues sí tiene. Es una gráfica, pero nomás puse un ejemplito. Siempre está formada por un conjunto de vértices, de 0 a 1,
muchas como características, ¿no? Se puede estudiar como ciclos, se puede estudiar sus gráficas, o clases de isomorfismo, cuando una gráfica es igual a otra, pero aquí en la charla nomás me quiero enfocar en estas cosas que se llaman caminatas. Una caminata pues es una sucesión de vértices, ¿no? W será hasta WM, de tal forma que de paso a paso tienen que estar caminando por los aristas de la gráfica. Por ejemplo, pues una caminata sería, empiezo aquí, me voy para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y para acá. Entonces las caminatas se van a regresar, ¿no? Eso sí. Puedo pasándolos por el mismo punto. Ahorita no nos va a interesar mucho como cuántas veces, no sé si este concepto de viajar ahí por los aristas. Y este que está aquí, el último, o sea, como cuántas veces hacen esa cosa de viajar. Ese se llama el tamaño o longitud de la caminata. Puede ser grande, puede ser chiquito. Entonces, la primera conexión que se hace de las gráficas con, bueno, al menos tendiendo un poco más al área de análisis, al menos a cosas ya no tan gráficas, es esto de las noticias de adyacencia. ¿Qué significa esto? Pues se agarra una gráfica, y lo que hacen es acomodar sus vértices. En principio los vértices pues, están ahí regados, ¿no? Entonces lo que hace uno pues, les da como cierto orden. Pues, aquí los puse pues, como los enumeré, ¿no? El primero a quinto. Los puse de 0, de 1, de 2, de 4. Y lo que se hace pues, se pone un 0, si hay una arista que conecte ese vértice con el siguiente, por ejemplo. El B0. Me paro en la entrada de B0, B0, y ahí pongo un 0 porque no hay aristas. Por ejemplo, si yo pusiese un de estos lacitos que va así, no le digo para aprenderlo. Ahí tendría que poner un 1. Entonces dejé estos dos así abiertos, nomás para ver cómo se hacía. Por ejemplo, de B3 y de B1. De B3 y de B1, si hay una arista que los une, de B3 a B2 no hay nada, de B3 a B3 no hay aquí estos lacitos, y de B3 a B4 pues tampoco, ¿no? Y así me voy de B4 a B1, de B4 a B1, si hay uno, y de B4 a B2, no hay. Y de aquí no lo veo. Así se hace, ¿no? La gráfica de adyacencia. Entonces, este proceso de crear esta matricita que está acá, si se fijan, guarda absolutamente toda la información de la gráfica. Porque la gráfica son los puntos estos, los vértices y cómo están unidos. Entonces yo cuando hago este proceso de codificar toda esa información acá, no se pierde nada de la información, toda la información está aquí decodificada. Aquí por cierto estamos hablando de gráficas no dirigidas. Eso quiere decir que no importa si voy de B1 a B4, de B4 a B1. El chiste es que estén unidos, no hay nada más. Por una lista. En general el tamaño de la gráfica, de la matriz esta, pues va a ser el tamaño de los vértices, pues el tamaño de los vértices, ¿no? Tantos por tantos. Y pues bueno, formalmente la matriz A, si voy a denotar pequeña la entrada B y B, me fijo en la matriz A, esos corchetes quiere decir que me fijo en la entrada de la matriz A correspondiente a B y B, va a ser igual a 1 si solo si es una aquí. Ustedes agarran la matriz, es una matriz. Piensen ahorita la gráfica que está aquí. Y le levantan acá, y se fijan en la entrada correspondiente al vértice B y BJ. Eso les va a contar el número de caminatas que van de D a BJ de tamaño K. Entonces, aquí está como este problema combinatorio de contar las caminatas se transforma así en algo más como algebraico. Pues elevar esa matriz en la T y contar. Bueno, encontrar ese número. Eso es medio complicado, que ya se acuerdan de elevar, multiplicar matrices es medio tardado, pero pues se vale. Entonces ahora lo que quiero hacer es más o menos esta noción de aquí, cómo pasarla de codificar esta información, de contar las caminatas de cierto punto a cierto punto, con una funcióncita. Entonces toda la información se va a encargar a una función. Entonces para esto, vamos a tener que fijar un vértice, va a ser
Y este es lo que les escribimos. Esta es la formalita como especial. Entonces aquí está, ¿no? El AK, A, la K, me fijo la entrada de 0, B0. Eso me contaría, con el ejercicio anterior, me cuenta las caminatas que empiezan en B0 y regresan a B0. Pero si hacen esta cuentita, que es como de álgebra lineal, tienen que esa se puede ver como este producto interior. Pues a ver aquí, ¿qué es todo esto? Pues acá es una matriz de cardinalidad de B por cardinalidad de B, ¿no? Entonces son matriz de 0 y 1. Entonces esa la piensan pues, como una transformación lineal que vive en R a la S cardinalidad, ¿no? Y lo que hacen es sacar una base canónica, la base canónica de los 6 que tienen unos y ceros. Entonces, la entrada correspondiente a esa posición en la B0, pues se obtiene así. Multiplican la matriz A por el vector E0 y después hacen producto interior con D0. No sé si se lo imaginan, pero. Claro, sí, se lo imaginan. Digamos que los números de tal forma que esta es la entrada que quiero, ¿no? Aquí pongo el vector 0, 0, 0. Y a la vez es esto, ¿no? Pues aquí está la entrada. Entonces, si se fijan, cuando multiplico por L0, es 1 aquí y 0 en todos los demás. Cuando hacen este por este, pues es renglón por columna. Pues este renglón por columna, el primer elemento de este vectorcito va a ser precisamente este 4. No sé qué es. Pero el siguiente proceso es agarrar este y hacer producto interior con el 1,000. ¿Y eso qué les da? Les da este cuadro que está ahí. Entonces, esta funcióncita aquí de acá multiplicado por el 0, producto interior de 0, les cuenta las caminatas. Entonces ya pasamos como de la matriz, bueno, de la gráfica a la matriz. Yo ahora quiero contar las caminatas y eso se hace mediante esta funcióncita que le puse aquí en rojo, que le puse más phi sub 0. Entonces phi sub 0 de A a la K, pues es simplemente eso. Y lo importante va a ser esta asignación, como que tiene su gráfica G con un vértice especial y le van a asignar esto, la matriz de adyacencia y esta funcióncita que está aquí. Que al principio está sencilla, no es una función lineal en A. Digamos, aquí cambian diferentes matrices que se van a comportar como una función lineal. Y este va a ser muy importante. Ahora, de las gráficas, se puede escribir esto como en mucha generalidad para gráficas arbitrarias, pero nos vamos a enfocar un poco para tener una idea. Estas que se llaman gráficas de Cayley. Estas salen en grupos. Entonces, si no salen de grupos, no importa ahorita, más o menos se ven. Pues agarran un grupo. Si no tienen mucha idea, pues agarran G igual a Z, ¿no? Los enteros. Y se agarran un conjunto de generadores. ¿Qué es eso? Pues es nada más un conjunto de tal forma que se empiezan a hacer operaciones entre los elementos de S y nada más los elementos de S pueden generar cualquier elemento de G. Por ejemplo, se agarran S igual al conjunto que tiene 1 y menos 1. Entonces ese conjuntito pues, va a generar todos los enteros porque empiezan a sumar uno con uno consigo mismo, pueden agarrar todos los enteros positivos. Agarran el menos 1 y lo empiezan a sumar consigo mismo, agarran todos los enteros negativos. Y ya no les falta el 0, ¿no? De generar, pero eso es la suma de esos dos. Entonces eso genera, ¿no? Y en general pueden ser más complicados los conjuntos de generadores. Y se pide por simplicidad de esta condición, de que S es igual a S inverso. ¿Eso qué quiere decir? Que si agarro el conjunto y saco a cada elemento sus inversos, bajo la operación del grupo, me queda lo mismo. Que también se ve claro de ahí, porque si agarro el 1 y agarro el inverso, pues me queda el menos 1. Y si agarro el menos 1 y agarro el inverso, pues me queda el 1. Entonces esa es esa condición. Esa es técnica, no final. ¿Verdad? Yo no sé por qué la cosa. Entonces, ¿cuál es la gráfica esta de Cayley? Generada por de
¿Y cómo nos van a empezar a unir? Con esta receta. Un G, H es una arista, sí, solo sí, G inverso por H están los elementos estos generadores. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Es esta Z, ¿no? Pues Z lo puse así. Esto es bonito porque es lineal. No es una línea. Tú, por ejemplo, el 0 y el 1 van a estar unidos por una arista. Pues me fijo, agarro 1 menos 0. S correspondería al G inverso H. Y pues si están unidos, ¿no? Porque este menos este me da 1, que sí están los generadores. Pues lo 1. De 1 a 2, pues hago este menos este, me queda un 1, que también están los generadores. Y bueno, de ahí ya vieron. Se unen todos estos. Fíjense, no hay aristas de acá para acá, porque cuando hago este menos este me queda un 2. Y el 2 no está en los generadores, no hay una componente del 0 al 2 directamente. Y lo mismo, pero del otro lado, me dibuja el otro cachito. Entonces la gráfica de Halley de Z, pues es nomás la línea recta, unidos con estos vértices. Aquí se sigue poniendo. ¿Y tienen dos preguntas? O sea, si tuvieras 3 puntos, ya no pertenecería entonces a los generadores. O tuvieras 4. ¿A 4 generadores? Si tuvieras 4 puntos, entonces, ¿cómo? Entonces, una gráfica de Halley que tenga 4 puntos. Creo que es Z4. Sí se puede, pero tienes que fijarte bien de los generadores. Ok, entonces sería nada más lo que hay entre dos de ellos, ¿no? Sí, o sea, la gráfica de Halley nomás mide cómo se va generando el grupo, pero usando los generadores. O sea, por ejemplo, te paras en identidad, ¿no? Y ahí como que te puedes mover a muchos de lados. Entonces te vas en la dirección donde hay los generadores. Okay. Y ya llegas ahí y otra vez te puedes mover con todos los generadores. Y escoges otro generador. Ok, o sea, no importa los que tengan, nada más que me generen. Ajá, sí, como te vas moviendo en cada instante en un generador. Sí, piensa en los generadores como direcciones. Por eso es importante de qué conjunto agarran. Entonces, cuando uno se fija, bueno, regresando a este ejemplo de Z, cuando uno se fija en la matriz de presencia, aquí ya se ve todo como el problema. Bueno, no tanto, pero aquí otra vez, para poner nada más un dibujo de la matriz, de los ordeno los vértices, ¿no? Y los vértices son estos, el 1, 0, 1. Y los ordenamos así. El 0 lo puse por el centro de la matriz, y los negativos se van de manera infinita del lado izquierdo y los positivos del lado derecho, ¿no? Entonces ya queda una matriz infinita. Y hacen la misma cosa. Pues aquí, fíjense, empiezan del 0, ¿no? En 0 con el 0, ahí no hay estas como lacitos, pues ahí vamos a ver. El 0 con el 1, ahí sí hay me puedo mover, ya es la gráfica que les hice. Del 0 al 2, aquí ya no hay ese 0, ¿no? Aquí lo tendré que multiplicar con 0. Y de aquí para adelante van a ser por 0, 0, 0, 0, 0. Y para atrás también el 0 con todos los demás. Excepto con el menos 1, ahí sí va a haber un 1. Pero todos los demás, aquí va a haber un 0, aquí va a haber un 0, se van a hacer con puros ceros. Aquí va a haber un 0. Y este reglón que está aquí, se va a repetir arriba, pero va a estar como desplazado. Porque cuando empiezan a hacer lo mismo, pues el 1 con el menos 1 con el 0 sí va a haber. Pero el menos 1 con el 1, no. Ese es un 0. Ese es un 0. Entonces lo que va a pasar es, se ven aquí está bien es que en la, digamos, diagonal principal ahí va a haber puros ceros, porque no hay lacitos. No hay lacitos. Se va a ver puros ceros. Pues el 0 se va a infinito por abajo y infinito por arriba. Y en la diagonal que está como para arriba, ahí va a haber
Aquí no está tan complicado. Entonces, otra vez sí, de 0 de A a K. Entonces van a ser estos caminantes que empiezan en 0 y van a ser de tamaño K. Y pues otra vez, ejercicio. Van a ser, si K es impar es 0. Si K es un número par, vas a la N, van a ser 2 a la N. Y eso sale más o menos aquí del dibujito. Porque esta gráfica les digo está bien sencillita. Entonces empiezan en 0. Aquí se ve más o menos fácil de si quieren una caminata de tamaño impar, no va a haber. Porque si empiezan aquí y de que van y regresan, tienen que siempre ir y regresar en un número par. Pues, por ejemplo, de 3, pues no va a haber, porque tendría que ir, regresar y irme otra vez. Los impares no va a haber. Y con pares, pues van a ser como la formulita que les di. Entonces está más o menos sencillo contar, ¿no? Los caminantes. Ellos lo pueden hacer por inducción. Pero hay que tratar esto como de la matriz infinita, ¿no? Y ahí es donde entra el análisis. Oye Paco, una pregunta ahí, cuando pones la matriz infinita, tienes que empezar a verla, ¿es importante el punto donde empiezas a verla? O sea, porque como que... O sea, ya no, en principio no es importante, o sea, puedo moverla, sí, la puedo mover, empezar desde, no sé, desde menos 1, ¿no? ¿y queda igual? Y va a quedar, no es igual, pero va a ser como isomorfo. O sea, hay manera de decir es la misma. Ahora. Sí, no importa. Ok, De hecho es porque en la gráfica esta, en la de Cali, aquí, tengo esta gráfica y va a ser lo mismo si está así o si está así. No me lo recuerdo con la fecha. Pues básicamente todas las propiedades. ¿Qué le voy? Entonces lo mismo, ¿no? Si la recorren así. Que recorrerla es como cambiar de posición. Pero digo, para tratar estas cosas de dimensión infinita uno recurre al análisis. Esto ya le da como un marco formal de cómo tratar estas matrices de dimensión infinita. Entonces, al principio lo que hace uno es agarrar Z y de Z crea un espacio vectorial que se va a ver así. Pues piénsenlo nada más como vectores infinitos, que se van infinito a la derecha, infinito a la izquierda. Entonces las entradas van a ser números complejos, y aquí viene la parte del análisis. Esa suma desde menos infinito a infinito de los Z y al cuadrado. ¿Qué señal? Esa suma de los módulos al cuadrado tiene que ser finita. Entonces esta es la parte donde entra el análisis. Y ayuda mucho porque cuando uno estudia análisis funcional, análisis en general, eso ayuda a tratar espacios vectoriales de dimensión infinita. Cuando uno está en álgebra lineal, trata todo el espacio de dimensión finita. Ya con análisis funcional ya da uno el brinco a dimensiones infinitas. ¿Qué es básicamente esto? Oye Paco, una pregunta, pedir eso es que la gráfica no sea muy complicada, o sea, no se vale que pongas, que empieces a juntar todos con todos, ¿verdad? No, sí, no, aquí hay que tener cuidado. Este que está aquí, el Z, nada más me sirve como de base para construir el espacio. Pero si te fijas aquí, en la construcción de H para nada entra la estructura de los aristas de Z. No aparece. Nomás son vectores que van de menos infinito a infinito con esa característica. O sea, aquí... Sí, o sea, motivaste con eso, pero... sí, no se motiva, pero no. Ahí no sé, pero ahorita vamos a ver cómo si entra en juego lo de las aristas. Ahora. Aquí hay una base canónica, igual que antes. Son dos ceros en el lugar n, ¿no? Ese sería el n. Nada más que el n ahora puede ser 80, 1 millón o menos 1 millón, ¿no? Dependiendo de qué posición esté a la esquina. Y aquí lo que es importante es, se vuelve a tener la misma formulita que se tenía antes. El phi de A0 de A a K, que en principio esa cosa, ya yo lo definí como el número de caminatas, se puede ver ahora como esta funcióncita A a la K,
es la suma de los z conjugados por los w's. Aquí el z pues es igual a estos vectores infinitos, ¿no? Y el w también es estos vectores infinitos. Entonces se calcula así. Entonces más que nada lo importante es esta formulita otra vez. Vuelve a aparecer. ¿Cómo se calculan las caminatas del 0 al 0? Igual de esta forma. Todo lo de análisis como darle para hacer un formalismo. Pero, ¿qué quedan las pruebas de clases? Bueno, no sé si clases, pero información. Y otra vez esta correspondencia va a ser importante. Agarran z con su 0 y lo pasan a la matriz de presencia y esa función. Como que toda la información para esta de caminatas va a estar codificada en esa matriz y en esa función. Ahora sí nos saltamos al grupo libre. Creo que está al revés, Paco. Ah, o le apretaste ahí algo, sí, de... Una simetría. Entonces el grupo libre igual, si no han visto el grupo, tampoco se preocupen, lo vamos construyendo. O sea, entiendan más usando la gráfica de acá. Entonces aquí lo que voy a agarrar es esos van a ser los generadores. Entonces A y B, esos son los que van a generar el grupo. Le puse el A inversa y B inversa para que cumpla esta condición de S igual a S inversa. Pero al principio nada más piénsenlo, digamos que son nomás dos letras, A y B. A inversa y B inversa son como las letras inversas. ¿Y cómo le va a empezar uno a generar aquí el grupo de cálculo? Uno empieza con el E. Este sería como el elemento de identidad. Está parado. Y lo que les digo, si me paro en E y puedo caminar como en una dirección. Esto sería irme con el A. Y esa flecha, bueno, no debería haber otra flecha, pero esa arista que está ahí, esa sí se dibuja en la gráfica de cálculo. ¿Por qué? Porque hago esta condición de agarrar E inversa por el A. Eso me queda el A, porque el E es neutro. Y esa es la propiedad del neutro. No le pasa nada cuando lo ponen cerca de una A. Entonces eso queda en A que existe en el generador. Les pongo eso que está ahí. Yo, por ejemplo, ya estoy aquí y me fijo en el A cuadrado. Y otra vez, me fijo, hay una lista que va de aquí para acá. Y es esta propiedad, me agarro esta a la inversa y lo multiplico por A cuadrado. Entonces piénselo como ley de los exponentes, va a tener una A inversa, cuando lo multiplican por A cuadrada se cancela una potencia de arriba y queda un A. Y ese sí están los generadores. Entonces aquí otra vez va una línea. Ese me puede ir, aquí va a estar el cubo y es la misma idea. Pero ahora aquí también puedo irme en otra dirección, porque fíjense. Aquí puedo poner A, B. Y dibujé esa lista porque otra vez la receta. Agarro el A de abajo, lo pongo en inversa y lo multiplico por el AB. Entonces tengo A inversa por A multiplicado por B. Cuando tengo A y A inversas juntas, estas se cancelan, se aniquilan y queda una B. Y esa B sí está en el conjunto de generadores, pero sí tengo derecho de dibujar esta lista. Igual, ahora voy a poner el A, B inversa. Es la misma razón. Agarro el A inversa, lo multiplico por ese elemento de ahí, se cancelan esas y me queda la B inversa. La B inversa sí está en mis generadores. Entonces sí tengo derecho de poner esa raíz que está ahí. Y ya se va a generar, ¿no? Pueden hacer lo mismo en cada dirección. Se empiezan a generar raíces. Y por eso me aparece el dibujito del cartel, el grupo libre, ¿no? Porque dice, las moradas son cuando se van en dirección del B y las rojas cuando se van en dirección del A. Y en cada punto pueden hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este punto que está aquí, puedo irme para acá. Esto sería multiplicar como una A. Entonces este punto correspondería al A cuadrada B. Y esto me puede ir arriba. Esto sería el B al cuadrada B. Y así van generando. Y por eso queda la cosa así. Bueno, esa es la notación más. El grupo libre de rango 2.
Aquí viene la pregunta de los 62. ¿Se puede contar el número de caminatas de A a E a cierto tamaño? No, es que ahora fíjense, aquí ya se complica un chorro porque si empiezo a dibujar todas las aristas, pues me va a quedar algo así. No, creo que mejor queda mejor si lo ven en su cabeza. O que se acuerden de la imagen del cartel también. Que se acuerden de la imagen del cartel si lo vieron. No sé, que lo vean de la cabeza. Fíjense, se separan en N y tiene un chorro, o sea, al principio tiene dos posibilidades. Bueno, cuatro, arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿no? Entonces cuando se mueven el otro otra vez, pueden irse arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero viajar desde acá hasta por acá, por ejemplo, si quieren ir desde esta parte hasta una parte que está como por acá, pues hay muchas posibilidades. Entonces se van complicando más, ¿no? Y si van tomando la cama grande, se complica muchísimo más, porque ahora se empieza a que en cada parte tienen que empezar a contar las posibilidades de dónde se van. Entonces, de verdad sí se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve bastante complicado. Pues, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es como que se descompone el F2 de la siguiente manera. Entonces uno piensa que el F2 va a estar hecho como de dos cachos. Entonces le puse una Z sub 1 para decir que es una copia del primer Z y una Z sub 2 entre paréntesis para decir que es otra copia de Z. O sea, es la misma gráfica pero quiero dos copias. Entonces lo que se va a hacer es, me agarro esta copia que está aquí, esa la planto aquí con el cero o con el electro. Le agarro esta copia que está aquí. Parece que estoy haciendo lo mismo, pero sí tiene sentido. Pues esta moradita la copia así parada. Así toda la gráfica, no le gusta una, pero así se va pegando. Y después, ¿qué es lo que hago? Me paro en el siguiente vértice del 1. Y que estoy aquí, lo que hago es agarrar el del otro color, el morado, y aquí copio toda la gráfica. La hago más chiquita nada más para que se vea bonito. Pero eso toda representa la gráfica esta de Z2, de la segunda copia. Y lo empiezo a hacer así para cada vértice. Pues aquí agarro otra copia. Y aquí empiezo otra copia y otra copia. Igual aquí no me queda otra copia. Pero después hago lo mismo con la. Si ya hice eso tomando la roja como base, ahora le hago al revés, agarro la morada como base. Entonces pongo la esta que puse al principio y pongo una copia de Z2 pero la que es roja. Igual acá. Una, y así se van. Dos. Igual van a hacer lo mismo, pero ahora cambian de color. Entonces aquí otra vez esta es una copia del rojo, y aquí empiezan a copiar otra vez todas las gráficas. Igual aquí. Pues en cada vértice empiezan a pegar la gráfica del otro color y la pegan, digamos, por el cero. Entonces esta forma de ir pegando así las gráficas va a hacer que esta gráfica que está ahí se puede descomponer de la siguiente forma. Entonces, la gráfica de la esencia de esta gráfica de Cali del grupo libre, eso lo puse A de F2, se va a poder descomponer como una suma de A1 y A2, donde A1 es una copia de A, donde A es la matriz de la esencia esta de Z, ¿no? Esta que tenía 0 la diagonal y los unos. Y esta es otra copia de A también. Son copias porque en principio, si se acuerdan, la matriz esta de la esencia del F2 estaba indexada por los elementos del grupo. Entonces esta es una matriz y está indexada por los elementos de F2. Pero el A, que es la matriz de esencia de Z, está indexada por los elementos estos de 1, menos 1, 0, 2. Entonces hay una forma de que acomodar la matriz esa de Z a una copia que se le llama el A. Y esta, pues, para que tengan más o menos indexadas con el mismo.
Y hay otra cosa que es como importante, este phi, de alguna forma se puede construir de los phi ceros que yo les di, estas funcioncitas que cuentan, se construye una nueva función que se le llama phi, se denota así, phi 0, un asterisco phi 0, que es más o menos como la misma idea. Esta es como más complicada, pero esa phi se hace pegando cachitos de las phi ceros. ¿Qué tal les digo más o menos? Y lo que es como, bueno, se hace todo esto para de alguna forma calcular estas caminatas, ¿no? La phi de A a la K con la matriz de esencia de flujo F2 se puede escribir así, y de alguna forma, que es medio complicado, ahorita les digo cómo, se puede poner en función de estos numeritos, de los phi de 0 de A a la S, de 0 desde 1 hasta acá. Como que de alguna forma toda la información de esta, de la gráfica de Cayley del grupo de rango 2, está como construida con los pedacitos estos de las caminatas en el grupo de Z. Y esta que está aquí, esta construcción, es de lo que les quiero hablar ahora. Pues, ¿cómo se empieza a hacer esto? Igual se hace una construcción usando espacios de Hilbert, porque igual la matriz de F2, la matriz de la ciencia va a ser gigante, va a ser infinita, pero se hace la misma idea que se tenía antes. Se toman vectorcitos así infinitos, nomás que ahora Z era bonito porque como que se ordenaba a la derecha y a la izquierda, y ahora no van a ser así tan bonitos de ordenados porque la gráfica de Cayley es este arbolito. Entonces nomás lo puedo denotar aquí, así, son ZGs, donde los Gs van corriendo en el grupo de orden 2 y que satisface la misma condición de antes. Entonces imagínense, tienen la gráfica de Cayley y en cada punto le asignan un numerito, ¿no? Un número complejo. Entonces eso les va a quedar, toda esa asignación va a ser un vectorcito, ¿no? Ahí, en ese espacio H. Siempre y cuando sumen los módulos al cuadrado y esto les dé algo finito. Entonces, ya visto así, la matriz esta va a ser una matriz infinita de ceros y unos, y va a estar como indexada así otra vez. Para tratar de no ejemplos se le da un orden, ¿no? Entonces lo se puse L otra vez en medio, que es como el 0, y de ahí me voy. Nomás puse 4 porque después se complica. Pero ya no, ese orden así lineal que tenía antes se pierde, ¿no? Pero es como un arbolito. Pero esta matriz va a estar así llena de ceros y unos. Y aquí entran estos, les llaman desplazamientos, que están a la izquierda, que son funciones que van a ir de H en H, como una transformación lineal. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues agarran este vectorcito de ZH y se le llaman desplazamientos porque lo único que hacen es los trasladan al Z de G por H. Entonces, por ejemplo, esto se entiende bien en el caso del grupo Z. Este sería un vector que va desde infinito a infinito. Cuando le aplican este lambda G, lo único que hace es que lo manda a esta cosa, sería sumarle. Por ejemplo, si es 3, lo recorre con 3 a la derecha. Si es menos 3, pues menos 3 a la izquierda. Entonces, esta transformación como que lo recorre. Más que ahora tienen más lugares para darle moverse. Y ahora, ¿cómo se verían estos AF2 a la K? Pues se van a complicar porque se van a ver así, se van a ver al principio la copia del primer grupo de Cayley de Z más la copia de la base de esencia de Cayley de Z elevada a la K. Y ya cuando uno tiene estos ejemplos, simplemente sacar las matrices al cuadrado y al cubo y se empiezan a complicar mucho. Al cuadrado pues sale 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, pero entran estos términos que están como cruzados, que como son matrices no se pueden conmutar, entonces en principio no se puede reducir nada. Y para el 3 pues se pone peor porque están los ácidos, que es A1 a la 3, A2 a la 3,
Fíjense que de esas partes no sería tan difícil encontrar su phi 0, porque son las caminantes en Z nada más. Pero entran todas estas partes que están aquí, el A1 al cuadrado a 2, el A1 a 2 a 1, todas esas interacciones de cómo se van poniendo las matrices. Eso es lo que empieza a ser complicado, cómo calcular el AF de acá. Empiezan a complicar. Pero afortunadamente sí hay un método para poder calcular las caminantes. Entonces ese método es uno que se llama probabilidad libre. Déjenme darles una definición. Bueno, lo que va a pasar es que esta matriz de la F2, cuando se descomponen estas dos copias, la suma de estas dos copias, las copias están como en ciertas posiciones relativas en principio, que hacen que las matrices se les llama que sean libres. En cierto sentido lo que hacen es que esas copias no van a interactuar mucho cuando haga este producto de A más 1 a la K. Esas interacciones al final se van a poder como contar. Es más o menos lo que dice que sean libres. ¿Qué tal les digo? Más claro. ¿Qué es esto de probabilidad libre? Entonces se acuerdan, pero en cada ejemplo que les di siempre les decía, es muy importante que uno tiene su gráfica y la asocia a la matriz A y la funcional está phi 0. Y eso es porque estos son como los componentes básicos de los procesos de probabilidad no conmutativa. Uno agarra una pareja donde la primera es un álgebra con 1. Entonces eso que es, por ejemplo, en estas matrices de presencia lo que hace uno es que agarra la matriz A, agarra todas las posibles potencias, ¿no? Y sumas de esas potencias, eso genera un espacio que se llama un álgebra. Está ahí. Y la phi, que antes era como contar las caminatas de E0 a E0, o de vértice distinguido a vértice distinguido, eso da una función lineal que manda el 1 al 1 y tiene cierta condición de positividad que sale de cómo se ve la función. No sé si ya han tomado álgebra lineal. Este tipo de funciones que están aquí son estas que les llaman funcionales positivas. Eso lo que quiere decir es pues que este numerito siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Sin importar qué K ponga el número. Esa es la condición de positividad. Pues habrá ejemplos. Los ejemplos más comunes son, por ejemplo, las matrices de N por N. Las matrices de N por N. Y la phi que sea la traza, la suma de la diagonal. Y lo dividen entre N. Eso es como un factor de normalización. Para que vaya a dar el 1 al 1. Si tienen la matriz de identidad, suman, la traza les daría N y lo dividen entre N. Otro que es más apegado a lo que estábamos haciendo es Oye, perdón, una pregunta. ¿Esa N sería la dimensión de la matriz? Sí, precisamente la N es la dimensión de la matriz. Sí, porque cuando le divides te debe el 1. También de las matrices de N por N, ese sería su álgebra, ¿no? El A sería las matrices de N por N, el phi de A es aquí ya les decía, el A de E0, E0. Es igual cumple las condiciones de. Esa es una función lineal en A. Y si ponen la identidad, el E0 pues queda la norma de 0, que ese es 1, ¿no? Que es el vector de camino. Ya si les gusta más el álgebra, agarran A, es que se llama el álgebra de grupo generado por el G. Eso básicamente son combinaciones lineales. Indexadas por elementos que están aquí. Este es un complejo. Y la suma es finita.
Entonces igual más o menos es esta idea en cada combinación de lineales de estos ZG, porque el G nada más le está diciendo en qué punto le están asignando qué valor complejo. Y la phi se toma como tau y esta tau es esta sencilla. Se agarra toda esta combinación. Y se fijan nada más el coeficiente que corresponde a la identidad. Pues no es nada complicado. De hecho, si piensan esto como vectorcitos que están indexados por los elementos del grupo, nomás proyectan en la coordenada que tiene a la identidad. Entonces, esa también es lineal porque es como una proyección. Manda el 1 en el 1 y satisface esta condición de positividad. Es como importante. ¿Y por qué se llama probabilidad conmutativa? Porque estos dos objetos, el A, que es todas estas álgebras, se comportan como las variables aleatorias de probabilidad. Y la phi se comporta como una probabilidad. Tiene como varias condiciones que la hacen como muy similar. Entonces, les doy definición esta es la definición formal de cómo es esta condición de libertad. Entonces, esto va a decir cuándo las matrices esta 1 y A2 son libres. Entonces, se agarran un espacio de probabilidad no conmutativa y A y se agarran dos subálgebras, el A1 y A2. En el ejemplo este de la matriz de decencia del grupo de dos generadores, el A1 sería como todas las potencias de la primera copia, ¿no? Potencias y sumas de la primera copia. Y el A2 es pues, potencias y sumas de la segunda copia. Entonces esas son libres respecto a phi. Si se hace esto para toda la familia finita de elementos en el álgebra, estas piénsenlos como potencias de una matriz de la copia de A1 o A2 que se deshacen esto. Phi de A1, bueno, phi de los AIs, esos tienen que ser 0. Esto lo puedo decir nada más para que sean para que sea fácil de buscar. La siguiente condición es que tienen que estar alternadas. O sea, cuando agarran estos elementos, el A1, el A2, el A3, tienen que ser alternados. Por ejemplo, el A1, por ejemplo, puede caer en la primera álgebra. El siguiente, el A2, tiene que caer en la segunda álgebra porque tienen que ser alternados. Y así se van del A3, tendrán que caer en A1. Pues tengo que agarrar esos elementos que bajo la phi se van yendo a 0 pero que están así alternados. Bajo esas condiciones, lo que tiene que pasar para que estos dos sean libres es que phi del producto también tiene que dar 0. Entonces, cuando uno ve esto la primera vez, como que no le hay ni pie ni cabeza, bueno, no sé qué opinan ustedes. Pero esta es la condición. Y se basa un poco en este ejemplo de los grupos. Porque fíjense más o menos qué es lo que estaría diciendo. Entonces piensen esta definición en el caso del grupo de rango 2, ¿no? Los IDs, estos serían como palabras. Por ejemplo, el A1 sería una palabra, no sé, A, inversa, A. Y así, los demás van a ser palabras con todas estas A's, B's, D inversas, A inversas. Lo que está diciendo la primera, con esa que está ahí, pues lo que les dije, la phi ahí es la proyección. Entonces, lo que está diciendo es que estas palabras no son la trivial. Porque las palabras, cuando la aplican la phi, tendré que fijarme en la coordenada del elemento correspondiente a la identidad. Pero si agarro una palabra no trivial, pues esa coordenada es 0, porque la identidad ahí no aparece. Entonces, la primera cosa que está diciendo es que te agarras palabras reducidas. De estas reducidas quiere decir que no se simplifican a la palabra esta trivial. ¿Sí? ¿Eso está más o menos? Por ejemplo, no sé si se agarran una a una que sea. Si ustedes le calculan el tau de esta, pues va a dar 0. ¿Por qué? Porque aquí esta palabra correspondería, aquí habría como, si quieren poner una condición, aquí 3 y aquí 4.
Entonces, en mi descripción esta del álgebra de grupo, este correspondería al elemento de esta palabra y ya le estoy dando un peso, digamos, de 3. Y de esta palabra le estoy dando un peso de 4. Pero aquí no puse ningún elemento de identidad, entonces esto va a dar a 0. Otra sí quedaría, bueno, que sería 2 veces C más A. Esto sí sería 2. Nomás me fijo del coeficiente que venga de la palabra esta identidad. Entonces, esta cosa que está aquí, lo único que está diciendo es que me agarro como palabras reducidas, que no son de estas. Cuando las agarro alternantes, lo único que va a decir es que cuando hago este producto, fíjense, pues empiezan a concatenar las palabritas. Como son alternantes, el último de esta, digamos, este código que está aquí, no se va a poder cancelar con el primero de A2, porque cae como que en álgebra de uno va a ser una A y otro va a ser una B inversa, ¿no? Por ejemplo. Esos que salen alternantes. Y pues obvio, si nunca voy a poder cancelar al final este A1 hasta A2, va a ser una palabra, pero no se va a cancelar hasta la identidad. Entonces por eso sí de eso tiene que seguir siendo cero. Pues básicamente esa es la idea detrás de esta definición. Lo más sorprendente es que cuando hacen esta descomposición que les digo de la matriz de adyacencia de F2, esas matrices que están ahí, esas dos, las copias, satisfacen estas condiciones. Por eso se dice que esa matriz de adyacencia se descompone como la suma libre de otras dos. Y ya cuando tiene uno esta definición se pueden hacer muchas cosas. Pues ya para terminar. Y ya con esa definición uno, bueno, con esta teoría de probabilidad libre, tiene todo como una gama de herramientas que sirven para calcular estos productos. Pues muchos conceptos de probabilidad se manifiestan en esta teoría de probabilidad libre. O sea, hay lo que les dije de variables aleatorias. Hay una, bueno, no sé si han tomado prueba, ¿no? Cuando la tomen, pero seguramente lo han escuchado. Esto de la gaussiana, ¿no? Tiene que ver con la ley de los grandes números. Pues hay una contraparte en esta probabilidad que se llama elementos semicirculares, que se definen así. Entonces acuérdense, para el espacio de probabilidad no conmutativo necesito la phi y la álgebra. Entonces un elemento se llama semicircular, un elemento S se llama semicircular. Si phi de S a la n se deshace esta relación. Cuando n es impar es 0 y cuando es par, ese es el numerito que está ahí, 1 entre m más 1 por las combinaciones de 2mn. Esa es como una forma de escribirlo, pero también se puede describir así. De hecho, esta formulita es la que le da el nombre de semicircular. Phi de Sn también se puede ver como el valor promedio de los 2 o 2 de este que es un círculo, 1 al cuadrado multiplicado por t a la n de t. Entonces se puede probar que esos dos son iguales. Es un ejercicio por acá. Entonces estos elementos que satisfacen esta formulita son los equivalentes a las estas gaussianas que aparecen en probabilidad. Entonces no sé si recuerdan, pero bueno, si no recuerdo, pero lo que pasa en prueba es cuando tienen cosas independientes, momentos independientes y tratan de tomar la suma, se pueden calcular como los momentos de la suma en términos de los momentos de las marginales, digamos, porque son independientes. Entonces pasa lo mismo, como la matriz de adyacencia de F2 se descompone como las copias de las matrices de adyacencia de Z y estas son fáciles de calcular, también se van a poder calcular con este elemento de independencia. No más que el cálculo no es fácil, porque esto de independencia sí cómo están las posiciones sí es un poquito más complicado. Pero les digo más o menos qué herramientas utilizan. No sé si enseñamos esto. Entonces,
¿De dónde salen estos elementos semicirculares? Nada más para darles una idea. Entonces lo que hacen es agarran esta G, es una, empiezan en el grupo libre de campo 2 y se agarran este elemento, el lambda A más lambda A inversa. Recuerden, los lambdas son estos como corrimientos. Entonces, en principio, estos serían como matrices. Entonces, resulta que este cuate que está aquí, ese es un elemento semicircular. Como les dije, así de sencillo. ¿Y cómo se ve más o menos? ¿Cómo es la idea de probar que eso es un elemento semicircular? Acabo con los puse que es, pero piensen que son las. Entonces, si se acuerdan de la definición, tengo que agarrarme potencias de ese elemento, ¿no? Y después tengo que aplicarles esta phi. Entonces, cuando se agarra una potencia de ese elemento es un desastre, porque como están esos dos, a la hora de elevarlo eso a la n, no sé, imagínenselo, pues tienen n copias de S, y de cada copia tienen que agarrar un G1 y G2. Entonces, S a la n se va a ver así, como esas sumas de lambda G1 al epsilon 1, lambda G2 al epsilon 2, y así se van a lambda G al epsilon n. Aquí se toman todas las posibles interacciones. Por eso les digo que es un desastre, porque son un chorro. Van todas contra todas y suman. Las epsilon van a poder ser 1 menos 1, dependiendo cuál copia agarren. Hacen 2 contra 2 y les queda eso. Entonces, cuando agarran la phi, como la phi es lineal, phi de S a la n sería la suma de pases así. ¿Y eso qué ayudó? Pues fíjense de esa cosa que está ahí, lo que está entre paréntesis. ¿Quién era la phi? Entonces, en este ejemplo, la phi es esto de nomás me voy a fijar las cosas. Eso va a contribuir si eso me da una palabra que no sé cómo la tengo, que sea la reducida, ¿no? Si de alguna forma se van cancelando. Por ejemplo, si ese fuese un número par, si n fuese par y los g's y los epsilon fuesen alternando de 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, cuando hago ese producto se van a cancelar y al final me queda una e y el phi de ese va a ser un 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todas estas interacciones que están aquí se codifican en algo que se llaman trayectorias de Dirichlet. Entonces, ¿qué son las trayectorias estas de Dirichlet? Pues van a ser trayectorias en la retícula esta de los enteros que empiezan en 0. Por ejemplo, los de longitud 6 empiezan en 0 y terminan en 6, ¿no? Y nomás se van a poder mover de la siguiente forma. Así. O así. Por ejemplo, este que estoy dibujando es una trayectoria de... Nomás me puedo mover como arriba en diagonal y abajo en diagonal. Empiezo en 0 y tengo que terminar en 6. Y la condición es que nunca crucen debajo del eje de la Z. Esa línea que está abajo nunca tienen que cruzar. Tienen que estar siempre por arriba, me muevo en esas direcciones, empiezo en 0 y termino en 6. Entonces, otra, por ejemplo, pues no sé, se van aquí, y aquí, por ejemplo, suben, luego bajan, y se siguen con esto. Algo que no se deriva, pues con aquí bajan acá. Cuando hacen esto, sí ya no es deriva, porque aquí bajan. Pues esta no. Pero la de arriba sí. Y estas son Perdón. Bueno, ahí me quedó la duda porque esa de ahí no. ¿No es deriva? Porque no tienen que bajarse de esta línea. Ok, ya. Del eje de la Z, digamos. Sí. Siempre tienen que estar por arriba. No te tienen que bajar. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no falta que lo hice. Esta vez un cuate que se llama dos cuates que se llaman Nika y Speicher. Entonces dije, mira, estos cuates que están aquí, que son medio complicados, vistos así como
pues, estos elementos en el árbol, no sé qué, no fíjense en eso. Lo que importa es si se reduce o no se reduce. Entonces, a cada una de estas expresiones de lambda g epsilon 1 hasta lambda g epsilon n, asocia una trayectoria de Dirac. Eso está acá. ¿Cómo? Pues si el epsilon i es 1, te vas en diagonal para arriba. Y si es epsilon de i es menos 1, te vas en diagonal para abajo. Entonces, que esto se reduzca, que este que está aquí, se reduzca para que me dé una identidad y que esto cuente, es que empiezo en 0 y que termino otra vez en 0, como que se van cancelando todos. Entonces, de hecho, los elementos que aquí van a contar, que sí contribuyen con un 1, van a corresponder exactamente a las trayectorias estas de Dirac que aparecen acá. Entonces, este problema de calcular estas cosas medio rendas se vuelve un problema de calcular estas trayectorias. Aunque más o menos. Y estas son más o menos fáciles de calcular. De hecho, estas se sabía ya antes que estas son el número de catalanes, que salen combinatorios y montones. Y el número de catalanes es precisamente este numerito acá. Entonces va más, hacemos un sketch, ¿no? Módulo esto de contar las trayectorias de Dios. Pero contar esas a contar, hacerlo directamente con la función es mucho más fácil hacerlo con las trayectorias. Y más bonito. Ya para terminar, toda esta historia fue más o menos como la parte más como combinatoria o discreta. Pero viene también su parte analítica. Y aquí lo que se hace es se estudian las medidas de probabilidad. De hecho, esta que aparece aquí, en los elementos semicirculares. De hecho, lo que está diciendo es, pues por esa normalización, esto realmente lo que está contando es como una medida de prueba donde la medida tiene esta densidad, digamos. Y aquí están viendo los momentos, ¿no? Respecto a esa densidad. Todo lo que se hace en la parte analítica de esta historia es utilizar un objeto que se llama la transformada de Cauchy, de una medida. Se denota así, voy a integrar de los infinito a infinito respecto a esa medida de esa función z menos p. Entonces aquí la z, que pueden ver, vive en el semiplano superior de los complejos. Z está arriba. En principio no toca la línea, para que no haya similaridades. Entonces el t, ese se mueve en el eje de las x, ¿no? Real. Entonces 1 sobre z menos t en principio no se anula y esa integral se puede convertir. Y esta transformación lo que hace es transforma todo este plano superior al plano inferior que está aquí. Y esa transformación es bonita porque lo que hace es, no pareciera, pero toda la información de la medida, todo lo que es la medida está guardada en esa función analítica. Así es que ustedes quieren ver pues cómo es la medida, ¿no? Si es como una medida así de cómo es su densidad, o si tiene así como átomos, o cualquier pregunta que ustedes se puedan hacer acerca de la medida, de alguna forma se refleja en esta función. Todo lo que se hace es estudiar estas medidas en función a esta función analítica que está aquí. Y esta es la que da el puente para probar ver cómo descomponer, cómo calcular estas matrices de adyacencia del producto de F2 en términos de las copias de los matrices de adyacencia de F2. Creo que aquí ya pasa. Bueno, y nada más para finalizar, pues de toda la plática creo que se les va a olvidar todo, pero lo importante es esto de lo que quiero enfatizar mucho es de que cuando empiezas a estudiar así cosas, sí salen conexiones por todos lados.
Pues yo espero que pues, al menos sí, cuando ya empiezan a tomar sus optativas, sí pongan ahí prueba, ¿no? Esa prueba sí es bien importante. Prueba aparece en todos lados. Desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya la prueba se metió en todos lados, ¿no? Absolutamente todos lados. En teoría de grupos, en teoría de números. Ustedes me dicen de seguro hay una física también. También cosas de matemáticas discretas. También eso aparece como en muchos lados. Entonces, no sé, teoría de gráficas, combinatoria, eso es importante. Y todas estas partes, como se han fijado, el análisis no sirve mucho como para formalizar ciertos conceptos. Esto de las matrices infinitas, entonces se formaliza usando estos conceptos de análisis, ¿no? De sexto, de... Entonces también es importante eso. Bueno, sí les gusta lo de análisis. Pero más que nada es como que mantengan como la mente abierta, que sean flexibles, así. De tomar de todo un poco. Decía Arthur C. Clarke, de que era un científico, ¿no? No sé si vieron la película de 2001, Odisea del Espacio. Entonces llega el cuate, bueno, el mero llega y empieza a dar un informe, ¿no? Y dice, bueno, somos científicos. Dice, ¿y eso qué significa? Dice que eso significa que sabemos nada sobre absolutamente todo, ¿no? O sea, aunque sepan es un poquito así de teoría de números, un poco de teoría de gráficas, porque sí es difícil, ¿no? No van a ser expertos en todas las áreas, pero como que sepan lo básico de cada área, eso les va a ayudar. Ya conocerán su área que realmente les gusta, donde se hacen expertos en esa área, ¿no? Pero manteniendo las conexiones, ¿no? Ya hay. No sé si tengan alguna pregunta, queja. ¿Tienen alguna pregunta? Pues es todo. Bueno, pues agradecemos a Paco entonces por la plática.